que vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste, de hecho, en un documentalista comprometido. Marta Anaya, la entrevista. Doctor José Narro Robles, qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Un saludo virtual. Por favor. A distancia. Y no de codito como hacen los gringos. También de codito. Bueno. Conocido por todos ustedes, sobre todo por dos segmentos en su currículum. Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y secretario de Salud en el sexenio pasado, al final, los últimos 2 años. Y bueno, por ahí vamos a empezar precisamente porque, doctor, estamos viendo escenas de la etapa medieval, ¿no? Entre el miedo, los encerrones, la cuarentena. Usted que ha estado viajando, ¿qué ha visto? ¿Qué percibe? ¿Qué piensa? No, sí, hay un gran temor. Sí, estas imágenes modernizadas, pero nos remontan a siglos atrás. Hay un libro de Camus que se llama La Plaga. ¿Es la plaga o la peste? La peste, efectivamente, sí, la peste, que es vivir todo esto. Es una noción de qué pasaba hace siglos, cuál era el comportamiento social, y eso es lo que estamos viendo efectivamente. Una nueva peste, un virus, uno nuevo del que conocemos poco y en donde se han tenido que tomar medidas extremas. Pero yo lo siento el ambiente como que diferente al H1N1 que vivimos, ¿no? ¿Usted recuerda algo así? Lo recuerdo perfectamente bien. Yo estaba en la universidad y efectivamente es muy distinto, tal vez porque a nosotros nos tocó ser, junto con Estados Unidos, los 2 países donde arrancó esa pandemia de influenza y en donde tampoco teníamos conocimiento respecto de qué iba a hacer, cuál iba a ser, Marta, el comportamiento del virus y el comportamiento de la sociedad. Tal vez ahora nos ha dado más miedo, ha habido más desconcierto por distintas razones, porque hemos visto escenas muy duras de cómo se logró contener en China algo que pudo haber sido mucho más grave, con medidas muy fuertes de aislamiento de millones de personas. Sí, impresionante, ¿no? Impresionante. Y también hemos visto cómo se ha diseminado mucho más a otras naciones desarrolladas el virus, el coronavirus, la enfermedad, y aunque la letalidad es menor, el temor es mucho mayor. ¿Por qué, doctor? ¿A qué lo atribuye? Pues yo creo que es un poco la experiencia, ya sabemos lo que hay. 2, sí ha habido mensajes muy fuertes y medidas muy duras que se han tomado que afectan socialmente a la población, que afectan la economía de los países y que afectan sin duda los sistemas de salud. ¿Qué pasa con este virus? Que demanda en los casos severos de unidades de cuidados intensivos. Y no todos los sistemas de salud en el mundo están preparados para una situación de esta naturaleza. Y finalmente, yo creo que la movilidad de la población, a pesar de que han transcurrido apenas 11 años de aquello, fue en 2009 la pandemia de H1N1, el virus de la influenza, la movilidad del ser humano ha venido creciendo, se ha incrementado. Las posibilidades de contagio entonces son mucho más altas. Sí, yo siento a la gente como horrorizada y además como ansiando que se tomen medidas urgentemente, mucho más fuertes que las que está tomando el gobierno. Pareciera que la sociedad va por delante, que está rebasando al propio gobierno. Yo no creo que pareciera. Yo creo con toda franqueza que va por delante. A ver, van algunos ejemplos. Se toma la decisión en algunas instituciones de educación superior de cerrar campus enteros,
sistemas de educación enteros. El sistema El Tecnológico de Monterrey, desde hace varios días, la semana pasada, tomó la determinación de cerrar. Y le han seguido otras instituciones de educación superior, públicas y privadas. La Universidad Iberoamericana, la UNAM, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, muchas otras instituciones de educación superior. Sistemas de educación media o elemental que han tomado la misma determinación. Claro. El gobierno toma tardíamente, a mi juicio, algunas decisiones. Por ejemplo, anunciar que se van a adelantar las vacaciones, cuando no se trata de un anuncio de vacaciones, Marta. Claro se trata de una urgencia de salud pública que debe tomarse y mandarse esa señal. Se anuncia una semana antes y varios gobiernos de las entidades federativas deciden no tomar en cuenta esa recomendación y salir anticipadamente todavía unos días más. ¿Qué ha pasado? Que desafortunadamente, en mi perspectiva, la autoridad sanitaria no ha tomado con oportunidad las medidas que deben tomarse, incluidas las de distanciamiento social, que son las más elementales y sencillas. El fin de semana tuvimos conciertos en sitios donde se recibieron a decenas de miles de personas, o incluso en el Zócalo de nuestra capital. Se han mantenido algunas actividades que no deberían haberse mantenido cuando se está viendo esto. Se han tenido giras de trabajo del presidente de la República que deberían estar suspendidas, convocatorias para cientos y cientos, si no es que miles, de personas para que estén en actos presididos por el señor presidente. No, la autoridad sanitaria ha fallado, y aunque el dicho del subsecretario López-Gatell sea que el presidente es una fuerza moral y no una fuerza de contagio, no he escuchado en los últimos lustros una frase más salamera y más antitécnica, antisalud pública que esa. No, eso no está bien. Terrible, doctor. Pero fíjese, yo tenía la impresión de que el subsecretario, ¿no?, López-Gatell, pues sabía del tema, que hablaba muy bien, que la gente confiaba, y de repente como que se nos vino abajo, pero no solamente por esta frase, sino porque parece querer controlar o tener controlado el virus. Es así. Y no puede controlarlo una persona. Este es un tema que demanda, Marta, la participación de mucha gente. El doctor López-Gatell es un médico, es un especialista en el campo de la epidemiología, tiene una espléndida formación, tiene poca experiencia en campo, poca experiencia práctica, y hoy está aplicando exactamente a la inversa de cómo aplicó con mucha precipitación las medidas en 2009 en el caso de la influenza por el AH1N1, a mi juicio. Y una cosa muy importante, este no es el tema de una persona, ni de una persona y de su equipo. Este es un asunto de todas las instituciones del sector público. Lo hemos visto en otros países, como el jefe del gobierno, el jefe del Estado Nacional, convoca a su gabinete para que se tomen medidas articuladas, para que exista una conducción por parte de la autoridad sanitaria. La Constitución de la República señala con toda claridad que le corresponde al Consejo de Salubridad General hacerse cargo de esas decisiones. Por cierto, el Consejo de Salubridad General lo preside el señor presidente de la República. Y no ha sido convocado. Y no ha sido convocado todavía. Desde la semana pasada yo he estado señalándolo. Muchas otras voces se han sumado a este reclamo porque es urgente. Ojalá cuando estemos al aire realmente ya se haya cumplido esta convocatoria al Consejo de Salubridad General.
pero que le hagan caso, porque yo tengo la impresión, además, de que el presidente López Obrador como que le confía siempre a una sola persona, no es un hombre de equipos. Yo no sé cómo está viendo usted su liderazgo como jefe de Estado ante esta pandemia aquí en nuestro país. A mí me hubiera gustado ver una actitud mucho más fuerte de parte del jefe de las instituciones, del jefe del gobierno y del Estado mexicano, que esa es la figura del presidente de la República en nuestro caso. A mí me hubiera gustado que se tuviera la presencia del secretario de Salud. No aparece sino sentado, mudo, sin articular, sin tener una presencia o participación. Triste figura, ¿no? Triste figura, con todo respeto. Da la impresión de que cobra sin trabajar, cuando no es el caso. Pero no puede ser eso no le ayuda a las instituciones. Para él, ¿no? Yo no podría entender, no puedo entender qué es lo que sucede ahí, Marta. Lo lamento decir, me da pena por una persona como él, que esté en esa condición, que no haya salido, porque la responsabilidad, claro, es de quien el presidente decide, pero él decidió nombrar al doctor Alcocer como secretario de Salud. Y él tiene que hacerse cargo y tomar la responsabilidad correspondiente. Y si no se tiene la confianza, pues entonces, por lo menos en mi caso, yo ya no estaría en esa posición. ¿Qué tipo de liderazgo requiere una situación como la actual, una pandemia? Se tiene que abordar desde el punto de vista, sin duda, técnico, por una parte, y también de la comprensión de los fenómenos sociales y poblacionales. Se tiene que tener un liderazgo que sea capaz de sumar el conocimiento científico, en este caso de salud pública, de epidemiología, del conocimiento del tipo de servicios de salud de que se dispone y la preparación previa. Tuvimos muchas semanas, de hecho más de 1 mes y medio, prácticamente 2 meses, para preparar debidamente, porque el problema en China lo conocemos desde los primeros días de enero. En China se conocieron los primeros casos incluso en diciembre. Entonces, es un tema para el cual debíamos haber estado mucho mejor preparados. Y hay medidas de distanciamiento social que no implican frenar la economía, que implican preparar a la población y que podrían y deberían haberse aplicado. A mí me hubiera gustado que efectivamente ese fuera el camino. Me hubiera gustado también, sin duda alguna, que tuviéramos una mayor preparación para que cuando llegaran los casos, porque sabíamos que iban a llegar, como sabemos que muy probablemente el número de casos va a estar incrementándose, que estuviéramos preparados con los sitios donde se puede tener los recursos, la capacidad para hacer las pruebas y saber si existe o no un caso de coronavirus. No es un asunto nada más de que hacemos lo mismo si es o si no es. Es que desde el punto de vista sanitario, de salud pública, desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica, con todo respeto para el subsecretario López-Gatell, es indispensable tener la confirmación de los casos para entonces poder estudiar los contactos y tratar de romper la cadena de la transmisión. De eso se trata, la tarea de impedir la propagación de una epidemia. Por eso necesitamos hacer las pruebas en los casos sospechosos y en los contactos que ha tenido esa persona en su alrededor, en su medio. Para eso son los exámenes, para eso son las pruebas. ¿Qué puede llevarlo a tomar la decisión de vamos a ser súper selectivos y ustedes no necesitan hacerse la prueba? No se necesitan hacer pruebas a toda la población, ni alcanzaría, ni tendríamos la capacidad de hacerlas. Pero sí, todos los casos. Yo lo escuché decir que da lo mismo el tratamiento, si eso no es. Es que el problema no es clínico, el problema es epidemiológico, de aislamiento del caso para poder
tratar, que es fundamental eso, de romper la cadena de la transmisión. La cuarentena, el aislamiento de las personas que tienen coronavirus, pues intenta hacer eso, precisamente. O sea, su enfoque es erróneo. Bueno, lo que yo le escuché decir, sí está equivocado, y con toda razón, el director general de la OMS, de la OMS, ha dicho que lo que tenemos que hacer es tratar de encontrar los casos, detectarlos, estudiarlos, aplicar las pruebas y hacer lo concerniente con el entorno, con la gente con la que normalmente tiene contacto esta persona, para encontrar. ¿Por qué? Porque no todos los casos que se infectan con el virus tienen la enfermedad, padecen la enfermedad. Algunos son portadores asintomáticos y no tienen la enfermedad, pero están transmitiendo o potencialmente pueden hacerlo la enfermedad. Bueno, ya lo vimos un poco del lado del gobierno, veámoslo desde el lado de la sociedad. Efectivamente, han rebasado por mucho. ¿Por qué la sociedad ha rebasado cuando normalmente una sociedad lo que busca es estar a gusto y que no le impongan medidas restrictivas? Porque yo creo que hay cada vez, Marta, un mayor conocimiento del problema, de los riesgos, porque hemos estado expuestos a una enorme cantidad de información y porque algunas de las medidas son muy lógicas. Es obvio que tenemos que mantener una distancia en este momento y que, como se nos ha dicho de muchas maneras, evitemos ahorita el saludo de mano, evitemos el darnos un beso, evitemos darnos abrazos. Y no es un asunto de valentía, no es un asunto de yo sí puedo, y mucho menos un asunto de orden moral. Es un asunto de orden epidemiológico. Entonces, el mantener esto, el tratar de mantenernos en lugares donde no estemos con muchas otras personas. ¿Para qué permitimos, insisto, esos conciertos? Tomamos la medida de suspender los partidos de fútbol, en fin, y yo no estoy tan seguro que haya sido la autoridad sanitaria, sino que es lo que se está viendo que han hecho otros países y entonces se toma la determinación. No, ha faltado el liderazgo necesario para decirle a la sociedad, y la sociedad entonces ha tomado las decisiones que se deben tomar. Efectivamente, vemos actores como empresarios, grupos privados, iglesias, instituciones educativas. Líneas de aviación. Claro, pero son actores, sobre todo algunos de ellos, como muy señalados, que Andrés Manuel López Obrador ve como sus adversarios. ¿Usted lo vería como un desafío de estos actores el tipo de medidas que están avanzando y por eso avientan por delante sus propias acciones antes que el propio gobierno? No, yo no lo veo, de verdad lo digo. Sí entiendo claramente que hay diferencias se han expresado, pero también entiendo que este es un problema que está mucho más allá de un tema ideológico. Por eso cuando se ha querido señalar que el problema se ha magnificado porque los adversarios del régimen, los enemigos o contrincantes del señor presidente son los que han manejado esto de manera exagerada, pues hay que ver lo que hizo China, hay que ver lo que está haciendo Corea del Sur, que por cierto lo ha hecho de manera estupenda. Y ahí frente a una situación muy delicada que amenazaba con rebasar, y el riesgo es que los servicios de salud se vean francamente desbordados, que resulten insuficientes para atender a la enorme cantidad de gente que de un solo golpe se puede presentar. Pero no es un problema ideológico, político, es un problema de orden biológico, de orden epidemiológico, de salud pública, y yo creo que las medidas que desde la sociedad se han tomado pensando en la salud, no en otra cosa. Y un poco para precisar a la gente, ¿a qué se refiere cuando habla de las acciones en Corea del Sur? Ahí lo que hicieron junto a las medidas de distanciamiento social para evitar la extensión, la transmisión comunitaria del virus,
fue hacer un gran esfuerzo por detectar temprana, oportunamente, los casos. Y por hacer los cercos, los bloqueos epidemiológicos con sus contactos. Poner en aislamiento a las personas que estaban infectadas con el virus y tratar de romper la cadena de la transmisión. Ya. Doctor Narro, ahora estamos como estamos y hemos tomado las medidas pues a cierto ritmo, lento como usted dice. ¿Qué tan preparado está el sistema de salud para lo que se nos viene? A ver, Marta, a mí me preguntaron hace un mes y medio, 2, cuál era mi opinión respecto de si México estaba preparado para ver este tema del coronavirus, de la enfermedad producida por este virus. Yo dije que México está preparado. México tiene un espléndido sistema de vigilancia epidemiológica, desarrollado, por cierto, por epidemiólogos mexicanos, por el doctor Roberto Tapia, por el doctor Pablo Curi, por el doctor Matus, entre muchos otros, muchos otros, por varias incluso generaciones. Aquí uno no puede dejar de reconocer la participación de un exsecretario de Salud como el doctor Jesús Cumate, o como Guillermo Soberón. México en ese terreno desarrolló muchas cosas. Ahora, desde el punto de vista de la atención médica, ese es otro tema. Y yo tengo la preocupación, porque si llegan a presentarse cientos de casos de coronavirus de manera simultánea y en muchas partes del territorio nacional, vamos a tener dificultades para poder encontrar la mejor forma de atender a la población. Por eso es muy importante la respuesta de la sociedad. Por eso esta manera de tomar este distanciamiento social con las medidas de higiene personal, lavarse repetidamente las manos, no llevarse las manos a la boca, a la nariz, a los ojos. Cuando uno toca algunas cosas que potencialmente puedan estar contaminadas, el barandal de una escalera, o lavarse. Eso ayuda de manera muy importante. Cuando uno no tiene la posibilidad, el uso de gel alcohol para poder hacerlo. La responsabilidad personal para que si uno tiene un problema respiratorio, acuda al médico y en todo caso se autoaísle uno mismo para no contaminar a los demás. Este tipo de medidas que son básicas, que son elementales, ayudan muchísimo y la sociedad las ha estado tomando. Pero a veces nosotros pensamos, cuando hablamos de capacidad, no solamente en qué tanto valen los epidemiólogos, qué tan buenos son, sino si hay camas, si nos reciben, si no... Si ese es el tema. Bueno, y eso es lo que yo digo. Desde el punto de vista de identificar el problema, de tener los laboratorios necesarios, tenemos un buen Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. Y tenemos buenos centros médicos. Pero si se desborda una epidemia, pues no va a ser suficiente, porque no vamos a tener suficientes problemas serios como los que llega a generar esta enfermedad, que es extraordinariamente transmisible. El problema es, sí, la letalidad es menor a la del virus de la influenza. Sí, la letalidad no alcanza la de otras formas del coronavirus, pero del que conocemos todavía relativamente poco, está mostrando que tiene una gran capacidad para dispersarse, para transmitirse. Entonces, ese es el problema. Las personas, los adultos mayores, como yo y varios otros millones de mexicanos, tenemos que tener mucho más cuidado, porque sí hay evidencia a la fecha de que quienes son afectados con cuadros más severos son adultos mayores. Bueno, doctor José Narro, usted conoce a quienes llevan las riendas de este problema, ¿no?, para enfrentarlo. Conoce el sistema de salud, conoce las capacidades, conoce a la gente. ¿Cuál es su diagnóstico? Llegamos tarde, estamos empezando tarde, más vale que apuremos el paso, más vale que ya se reúna
el Consejo de Salubridad General, más vale que tomemos medidas uniformes, que la autoridad sanitaria tome el papel que se le obliga en la Ley General de Salud y en la propia Constitución al Consejo de Salubridad General, y que a partir de eso en la sociedad mantengamos la calma, porque efectivamente se tiene que mantener la calma, y hagamos lo que cada uno de nosotros tiene que hacer. El primer responsable de la salud personal es uno mismo. En la familia hay muchas cosas que se pueden hacer sin caer en pánico, sin llegar a extremos, pero siendo racionales. No desafiemos a los virus. Vamos a perder la batalla si los desafiamos. Ay, ya lo creo. Me quedo con esto, doctor José Narro. Cerramos esta parte de la conversación y vamos a seguir. Y vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste, de hecho, en un documentalista comprometido. Marta Anaya, la entrevista.